Ventanas rojas. Cuando era pequeña, me daba mucho terror la oscuridad. Y supongo que es un miedo que muchos de nosotros llegamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas. Aunque yo no lo recuerdo bien, mis padres cuentan que, cerca de los 4 años, noche tras noche era presa de los terrores nocturnos. Pues, lo que veía en mis pesadillas era algo que ellos desconocían y que yo no lograba explicarles. Aquel problema de mi infancia evolucionó tanto que hubo un punto en que incluso me tuvieron que medicar. Un poco más grande, aproximadamente a la edad de 10 años, le comenté a uno de mis maestros de la primaria sobre mi terror a la oscuridad. Este hombre sabio, luego de oír una confesión tan típica como esa, me hizo una aclaración que, hasta la fecha, le ha dado un mayor sentido a la causa del terror por la oscuridad. Tú no le tienes miedo a la oscuridad, me comentó. Lo que en verdad te da miedo es aquello que no logras ver por culpa de esta. Dijo que la mente está programada para tener miedo de lo desconocido, y vaya que tenía mucha razón. Hablando de una época más actual, debo decir que tuve que enfrentar mi terror a la oscuridad conforme más crecía. Pues, el hecho de temerle a apagar la luz se convierte en algo ridículo de confesar cuando ya se tienen 20 años. Para entonces, ya sabía manejarlo con mayor madurez, aunque, confieso que aún había noches en las que me quedaba petrificada en lo oscuro, pensando que cualquier criatura desconocida me podía estar acechando, de forma sigilosa. En esas noches en las cuales me sentía igual que mi versión de 4 años, terminaba por rendirme ante el miedo y encendía una lámpara que a diario dejaba a un lado de la cama. Y debido al nivel de ansiedad que manejaba, nunca fui alguien a quien le gustaran las historias de terror. No me gustaba ni contarlas ni mucho menos escucharlas. Lamentablemente, la razón de mi tormento más reciente dio inicio en el momento exacto en que me contaron la historia de las ventanas rojas. Antes de hablarme de ella, mis amigos más cercanos me dijeron que se trataba de una plática necesaria para alertar, más que de una clase de leyenda o mito. Me explicaron que lo que estaba por escuchar era real, y que, si a alguien cercano le llegaba a suceder algo parecido, entonces debíamos de mantenernos en alerta. La historia de las ventanas rojas hablaba de lo siguiente. Susana era una joven de 17 años, a la cual le gustaba mirar por la ventana de su cuarto. En su tiempo libre, se dedicaba a retratar el cielo y el paisaje. Lo que ella no sabía, era que, del otro lado de la ventana, un extraño hombre la observaba. Sus intenciones no solo eran perversas, sino que bizarras. Se trataba de un completo psicópata, al que le daba lo mismo la vida de una mínima hormiga, a la de un ser humano. Por alguna razón, este tenía una enfermiza obsesión con las personas a las que les agradaba mirar por la ventana. Y del otro lado, este se ocultaba y se quedaba allí, sin hacerse notar ante la otra persona. Una mañana de horror y desgracia, los padres de Susana despertaron para encontrarse con el peor de los escenarios, justo en la habitación de su hija. El cuerpo de Susana no estaba a la vista, y sin embargo, la única ventana de la habitación se encontraba manchada en su totalidad de rojo. Desde que la vieron, supieron que era lo que había sido embarrado en la ventana. No se veía como pintura, pues era tan espeso como la sangre. «Adiós, mamá». «Adiós, papá», escribió alguien con sus dedos entre la sangre que fue embarrada a la ventana. Y a pesar de lo grotesco que resultó aquel último acto, fue este el que le ayudó a las autoridades a dar con el hombre culpable, Adam Smith. Después de haber dejado sus huellas digitales en gran parte de la ventana, solo tomó 3 días para que los policías lo pudieran apresar. Debido a las leyes del Estado, el hombre fue condenado a una pena de muerte sin piedad. Aunque su muerte no había sido suficiente para ajustar la balanza en una manera justa, se pensó que con ello no se volvería a dar un caso como ese. Vaya credulidad por parte de todos nosotros, los inocentes.
Y como si se tratara de una película de ciencia ficción, a un año de la terrible muerte de Susana, se notificó de otro asesinato, con las señales idénticas. Aquella segunda ocasión, se trató de un hombre de 36 años. Pero, la sangre en la ventana y un mensaje escrito en esta, fue algo que se repitió. Sigo aquí, dejó escrito esa segunda ocasión. Por supuesto, al dar la alerta, las autoridades señalaron a la posibilidad de que se tratara de un perverso imitador. Sin embargo, al momento de analizar las huellas dactilares, descubrieron que eran exactamente las mismas a las de Adam Smith. El hecho era imposible de explicar. Pues, era el primer asesino que no necesitaba estar vivo para seguir derramando la sangre de sus víctimas. Parecía que, ahora que no existían las limitaciones de distancia y traslado, este se continuaba desplazando a lo largo del mundo, sumando más muertes a su lista. Como era de esperarse, muchas de las personas quienes se enteraban de la reciente alerta se burlaban de la situación o incluso la tachaban de falsa. Según las advertencias de quienes estaban bien enterados, la gente que hacía burlas del tema, así como aquellas a las que les generaba terror, eran las que se encontraban más propensas a formar parte de su lista de asesinatos. Por lo tanto, si no se deseaba llamar la atención de aquel ser bizarro, era aconsejable que no se pensara demasiado en él y se evitara el poner en duda su existencia. En cuanto la advertencia de las ventanas rojas se me fue compartida, no pude evitar sentir el más grande de los horrores. Sentí que el pecho me dolía, de solo imaginarme los escenarios, y un fuerte escalofrío me recorría de los pies a la cabeza. De todas las cosas que mis amigos pudieron llegar a contar, aquella fue la peor. Por el hecho de ser una persona temerosa y propensa a la sugestión, no pude controlar mi propia ansiedad. El nerviosismo en mí creció cada vez más y más, al punto de hacer que me temblara el cuerpo y desease nunca haber escuchado del tema. Y conforme se iba acercando la hora de irme a dormir, más grande se hacía mi terror. Era una persona de sentimientos frágiles, por lo que, al no poder controlar lo mal que me sentía, me puse a llorar frente a mis papás y terminé por contarles la historia de las ventanas rojas. Ellos me pidieron que me calmara y me advirtieron que lo más probable era que se tratara de alguna leyenda o mito popular. La sugestión me acorraló aquella noche y volví a sentirme como una pequeña niña. Al irme a acostar, ni siquiera me sentí capaz de cerrar los ojos, y la única cosa en la que podía pensar era en las atrocidades que había hecho Adam Smith a personas inocentes. Sin controlar mis pensamientos, miré el reloj, eran las 12 de la madrugada, y por lo tanto, faltaba mucho tiempo para que por fin amaneciera, pero de pronto, el silencio que me rodeaba fue perturbado por el extraño sonido de unos pasos provenientes de afuera de la casa. Pero, que aquello sucediera era casi imposible, pues, toda mi casa estaba cercada, y era imposible que cualquier persona pudiese estar cerca, a menos de que se tratara de alguno de mis padres. Quien ocasionaba el ruido de las pisadas no era ninguno de mis padres, de eso estaba segura. Quise levantarme de la cama y correr hasta su cuarto para alertarlos, sin embargo, la crisis de ansiedad que enfrentaba me tenía paralizada. En cuestión de segundos, noté la sombra de otra persona, reflejada al otro lado de la cortina que cubría la ventana de mi cuarto. La persona a quien pertenecía dicha sombra se estaba acercando cada vez más. Creí que intentaría abrirla desde afuera y metería sus manos a través de la ventana, con tal de alcanzar mi cuello y estrangularme. En medio del pánico, cerré mis ojos y empuñé mis manos, rogando que aquella no fuese mi última noche con vida. Tras un par de minutos en que nada sucedió, los volví a abrir, la sombra había desaparecido. Solo hasta ese instante sentí que podía volver a respirar como antes. Tantas palpitaciones y tanta agitación terminaron por ocasionarme un agotamiento anormal. Dicho agotamiento me orilló a quedarme dormida, a pesar de no desearlo. Y tan pronto como empezó a amanecer y la luz entró por el cuarto, volví a reaccionar.
Mirando hacia la ventana, no parecía haber nada anormal en las cortinas, ni tampoco en las ventanas. Cuando la luz del día me transmitió la seguridad necesaria, me quise convencer de que mi imaginación se había obsesionado tanto con la historia, que incluso fui capaz de experimentar una pequeña parte de esta. Ahora que lo considero, me doy cuenta de que aquello fue un gran error, pues, sin darme cuenta, ya estaba cayendo en el mismo papel de quienes no le querían dar la credibilidad necesaria. Supongo que, aferrarme a la negación, me resultaba más sencillo de asemejar que la realidad. La segunda noche, después de haber escuchado la historia, me obligué a controlar mis nervios constantemente. Lo que hacía era ponerme a pensar en cosas agradables, tan pronto como mi mente me llevaba a lo peor. Al ver que nada anormal ocurría, me sentí tranquila, al menos como para poder dormir. No estoy segura de cuánto tiempo pasó desde que me dormí, pero recuerdo la forma bizarra en que me vi obligada a despertar. De la otra parte de la ventana, alguien se puso a golpear con insistencia. Cada golpe que recibía el cristal era tan fuerte que pensé que en cualquier instante se quebraría y entraría lo que sea que estuviese armando el escándalo. Esa ocasión, sin antes tener que llamar a mis padres, estos vinieron a mi cuarto, pensando que era yo la culpable de tanto ruido. «Salgamos de aquí», aconsejó mi papá. Pues, como dije antes, era muy difícil que alguien externo a la familia tuviera acceso a nuestro patio, pues la casa se hallaba rodeada por la protección. De igual manera, mi padre salió de casa en cuanto pudo y se puso a revisar en cada rincón, teniendo un tubo como único artefacto para defenderse. Este volvió a entrar, lleno de confusión. Aunque él vio con sus propios ojos que yo me encontraba lejos cuando los golpes se intensificaron, se puso a preguntarme una y otra vez si les estaba jugando una broma. Al final, propusieron que intercambiáramos cuartos para ver si de esa manera dejaban de molestarme. Por fortuna, los golpes ya no se repitieron y pude pasar la noche dormitando. Al despertar, por la mañana, descubrí que las cortinas se encontraban perfectamente abiertas. Pero, aquello ni siquiera fue lo peor. Lejos de quedarme petrificada ante un par de cortinas abiertas, lo que me heló la sangre fue lo que quedó al otro lado de la ventana. Al igual que cuando era pequeña y sufría de pesadillas, me puse a gritar. Y grité tan fuerte, que incluso me lastimé la garganta. Desde lo más alto de la ventana, estaba chorreando sangre, como si alguien le hubiese vaciado una cubeta entera desde el techo. Justo como si otra persona se hubiera puesto a dibujar con sus dedos, se apreciaban caras tristes, dibujadas entre la desagradable tonalidad roja. Y en medio del cristal, el enfermo encargado de aterrorizarnos escribió: «Hola Fernanda», refiriéndose a mí. En el instante en que mis padres vieron lo mismo que yo, quedaron asqueados. Sin pensarlo demasiado, nos apresuramos a llamar a la policía, sin mover absolutamente nada de la escena. Desde afuera, la imagen era mucho más grotesca, pues ya no solo se apreciaba una ventana sucia, sino también la pared de esta, manchada hasta el piso. Y como primer medida, los oficiales nos detuvieron a nosotros tres para descartar el hecho de que fuéramos unos fanáticos del caso y por ende, unos imitadores. Aunque para nosotros era absurdo, lamentablemente, en estos tiempos también resultaba algo probable. Durante toda la tarde, las autoridades estuvieron analizando a la maldita ventana. Antes de proceder a limpiarla, tomaron muestras de la sangre, de las huellas grabadas y también sacaron fotografías desde distintos ángulos. Una mitad de mi casa estaba hecha una completa escena del crimen, y lo que lo hacía aún más horrible era que no se tenía un rastro del asesino, ni tampoco de la persona a quien le pertenecía la sangre. Ahora, mi mente estaba colmada de preguntas que, con apenas pensarlas, me provocaban dolor de estómago. ¿En verdad yo sería la siguiente? ¿Aquel espíritu sería lo bastante fuerte como para arrebatarme la vida? Todos estábamos peleando contra algo que no tenía rostro,
ni forma de capturarle. Lo único útil que nos aconsejaron fue el colocar cámaras afuera y dentro de la casa. No podía creer que nuestras vidas corrieran tanto peligro, y la mejor de las ideas fuese el poner tontas cámaras a la cercanía. Eso no nos iba a defender de nada, y solo haría que nos volviéramos más histéricos a la hora de comprobar que peleábamos contra algo que no existía en el plano físico. Ahora, de todas las preguntas que me hacían sentir perturbada, la principal era, ¿acaso estábamos siendo observados durante las 24 horas? Si nuestro atacante era una clase de fantasma, entonces era probable que nuestra familia le estuviera sirviendo de entretenimiento. Conforme más se acercaba la noche, más le insistía a mi papá que nos fuéramos a pasar la noche a un hotel. Pero, este se expresaba en desacuerdo, afirmando que, tarde o temprano, tendríamos que volver a dormir en la casa. De igual manera, me aferré a seguir con las insistencias hasta que logré convencerlo. Antes de ir al hotel, dejamos una pequeña cámara al interior de mi cuarto, teniendo miedo por lo que sea que fuese a captar. La noche en el hotel fue mucho más tranquila que en la casa, y al despertar, no hubo rastro de la presencia de Adam Smith. Volvimos a la casa porque eso era lo que debíamos de hacer, mas no porque lo quisiéramos. Y al acercarnos al exterior de mi cuarto, descubrimos que la ventana de nuevo se hallaba embarrada de sangre. Ahora, estaba abierta por la mitad, y el mensaje escrito con los dedos decía, sangre fresca. Por segunda ocasión, pedimos ayuda a la policía. Ellos también parecían estar molestos y hartos con las circunstancias. A la hora de revisar la grabación que quedó en la cámara del cuarto, todos nos quedamos sin palabras, pues, durante las primeras 3 horas de grabación, nada se pudo apreciar hasta llegar a la tercera hora, con 15 minutos. Como si el asesino estuviese aún vivo, se apreció en el video cómo forcejeó por abrir la ventana hasta que lo consiguió. De pronto, una mancha borrosa y negra se asomó al interior del cuarto. Si se le ponía pausa en el momento indicado, se podía distinguir la forma de un rostro, sonriendo con una maldad que te dejaba helado al momento de verla. «Esto tiene que parar», dijo uno de los oficiales. Para entonces, parecía que nuestra única solución era abandonar la casa cuanto antes, ya que aquel acosador, proveniente de lo paranormal, jamás estaría dispuesto a dejarnos en paz. Aunque indagar más en el tema era lo último que deseaba hacer, me puse a buscar en internet cualquier información que me fuera de ayuda. ¿Quién fue Adam Smith? El asesino que, desde la tumba se resiste a dar tregua, encontré en una página de Facebook. Lo primero que advertía aquel texto era que, si ya sabías acerca del caso, entonces era probable que te comenzaras a sentir acechado. Y conforme más leí, más conocí sobre el pasado de este asesino. Según los testimonios de quienes lo llegaron a conocer en vida, además de tener una mente enferma, era un fiel practicante de la brujería africana, aspecto por el cual se sospechaba que había sostenido alguna clase de pacto o algo muy parecido. Eso último le otorgaba algo de sentido al hecho de que se pudiera seguir manifestando, a pesar de haber muerto en cuerpo. Después de leer sobre su pasado, me puse a investigar sobre sus recientes víctimas y la forma en que éstas fallecían. Al mes, se registraban de 1 a 2 víctimas relacionadas a las ventanas rojas. Encontré testimonios de personas que afirmaban que Adam no las asesinaba del todo, sino que las hacía enloquecer, hasta llegar al punto en que ellas mismas se hacían daño, y al caer muertas, era que su sangre aparecía embarrada por las ventanas. Cuando le hablé de esto a mi padre, contempló seriamente la idea de que dejáramos la casa, así nos tuviéramos que mudar a un lugar más pequeño. Mientras tanto, iríamos a pasar algunas noches a la casa de mi abuela. Al principio, ella no estuvo muy de acuerdo con darnos asilo, pues, dijo que nosotros ya estábamos marcados por el mal. No obstante, ganó la nobleza de su corazón más que sus temores. Y con lágrimas en el rostro, recuerdo que, la primera noche que pasamos en casa de mi abuela,
volví a odiar el hecho de estar en la oscuridad. Tenía 20 años, estaba compartiendo el cuarto con mis padres, y a pesar de ello, volvía a recordar cómo es que se sentía el estar al borde de un paro cardíaco ante la exposición alta al terror. Incluso cuando mis padres ya se habían dormido, yo seguía despierta, con los ojos abiertos, mirando en la dirección del techo. Nada en este mundo era seguro, ni nos mantenía a salvo. Y es que, las aberraciones que recién estuvimos presenciando, eran las culpables a que no nos pudiéramos volver a sentir en paz. Solo para obligarme a dormir, me puse a contar del número 1000 hacia atrás, para agotar mi mente y no tener otra alternativa. Una vez que me quedé dormida, me adentré a la peor pesadilla de mi vida. En esta, escuchaba ruidos en la habitación. Todo seguía a oscuras, pero ese maldito ruido se repetía una y otra vez. Detrás de la ventana se escuchaba la voz de un hombre, quien susurraba la frase, «Destrúyete ahora mismo». Aquel sonido que se escuchaba en la habitación era el de algo que se derramaba, y por lo espeso que se escuchaba, sabía perfectamente bien de qué se trataba. A pesar del horror que tuve por no ver nada en la oscuridad, me levanté y prendí una lámpara. Entonces, frente a mí, pude ver a mi madre, autolesionándose con un cuchillo de cocina, mirando hacia la ventana. Entre gritos y pataleos volví a despertar. En efecto, todo había sido un sueño. Sin embargo, noté que mi madre no estaba en el cuarto, y esta vez se trataba de algo real. Salí de ahí, para buscarla en el resto de la casa. Debido a mi reciente pesadilla, se me ocurrió bajar corriendo, para buscarla en la cocina. Todo estaba a oscuras, y como si mi cerebro se aprovechara de ello para hacerme sentir peor, lo único que se me proyectaba en el pensamiento era la espantosa grabación que se capturó, del asesino abriendo la ventana de mi cuarto. Por fortuna, cuando por fin pude prender la luz de la cocina, encontré a mi madre, con el cuchillo entre manos. Creo que estaba a punto de subir a la habitación, para llevar a cabo aquello tan grotesco que alcancé a presenciar en mi sueño más reciente. Al verme de frente, fue como si mi mamá hubiese reaccionado de alguna clase de trance. Se hallaba tan confundida, que me preguntó por qué razón estábamos en la cocina. Y con tal de no espantarla, me limité a no darle una explicación completa, pues, decirle que soñé con ella, haciéndose daño, solo la habría perturbado. Y mientras que las dos caminábamos de vuelta al cuarto, me puse a pensar en una forma que resultara razonable, para que nos pudiéramos librar de aquel espíritu enfermo. Entonces, comprendí que nosotros éramos una presa atractiva para Adam Smith, por el simple hecho de ser temerosos y no tener nada que ofrecer. En el momento en que mamá se volvió a dormir, tuve el coraje suficiente como para enfrentar mis más grandes terrores y ofrecerle a ese enfermo algo por lo cual le conviniera el dejarnos en paz. Sentada frente a la ventana, y sin nada de luz en el interior, me pareció apreciar de nuevo a la misma silueta de la primera noche, afuera de la casa. Era él. «Escucha, Adam», murmuré. «Ya no tengo miedo de que tiñas los cristales con mi sangre, pero creo que ahora te puedo ofrecer algo mucho mejor que eso». Con el valor suficiente, abrí la ventana. No pude verlo, pero pude escuchar su respiración. «Si dejas a mi familia en paz, te prometo que haré que más personas sepan de ti. Y haré que te teman tanto como yo lo hice, para que puedas ir detrás de ellas, y ahora sean sus ventanas a las que llames, y ya no a las mías». Dicho esto, dejé de escuchar cosas afuera de la casa. Tal y como lo prometí, estoy haciendo que cada vez más personas conozcan esta historia. Ahora sé que el asesino de Susana no vendrá más por mí, sin embargo, es bastante probable que sí vaya a parar a la casa de cualquiera que esté escuchando esto. Mi libertad actual representa la esclavitud de otros, y no me arrepiento de ello. Así que, ahora, será mejor que se mantengan alerta. El espíritu del anciano.
Tengo un par de perros, Charlie y Blondie, son bastante fieles y siempre están a mi lado. Vivo en un apartamento junto con mi compañera Romy. Aunque ella viaja bastante, muchas veces compartimos momentos divertidos, viendo películas, comiendo pizza o hablando sobre nuestros novios. Soy una mujer acostumbrada a la soledad, pues soy separada y no tengo hijos. Prefiero quedarme leyendo libros que salir. La ciudad es cada vez más caótica e insegura, así que mis principales compañeros son los dos perros. Cuando Marta, mi compañera de apartamento, viaja, me deja las llaves de su cuarto para que entre y use sus cosas. Sin embargo, prefiero no hacerlo. El apartamento en que vivimos tiene varias décadas de ser construido y está situado en una parte central de la ciudad capital. Muchos vecinos cuentan historias de terror, pero a mí me divierten. No tengo temor, jamás he sido creyente en ese tipo de cosas. Pues me crié en una familia con valores científicos, ya que mis padres son profesores de matemática y física. Por eso, nunca practiqué religión alguna. Creo en lo que dice la ciencia, y por eso, todo fenómeno debe tener una explicación racional. Así que no pienso mucho en ese tipo de cosas. Una noche que Marta se fue de viaje, estando acostada en mi cama con los perros, sentí que abrieron la puerta. Entonces pensé que era ella que había vuelto antes de tiempo, aunque me dijo que en menos de una semana no lo haría. Por lo que la saludé desde mi cama y, al poco rato, me quedé dormida, pues estaba demasiado cansada por el trabajo que tengo. Soy médica cirujana, y los turnos largos y cirugías de hasta 12 horas o más suelen dejar su estela de agotamiento que calmo con maratones de series de psicópatas, pizza y Coca-Cola, junto a mis perros. Me olvidé del asunto. Cerca de las 3 de la mañana, tuve que levantarme al baño. Y la luz de la puerta de Marta estaba encendida. La saludé, pregunté si quería pizza. Al acercarme para abrir la puerta, me sorprendió que estaba apagada. De todos modos, no le presté atención y me fui a dormir. Pues tenía que recuperar fuerzas para la semana entrante. 2 días de descanso para un médico son un regalo que debe agradecer al cielo y no desperdiciar el tiempo en nada más que en dormir. Así pasé el resto de la noche aquella, bastante inquieta mentalmente. Al día siguiente, cuando me dispuse a hacer el desayuno, pude ver que la caja de leche que dejé en la nevera estaba en el horno microondas. ¿Quién podría haber sido? Entonces decidí llamar a Marta al celular, timbró un par de veces y no respondió. Finalmente, cuando lo hizo, le pregunté por qué la noche anterior había apagado la luz y, para colmo, dejó la caja de leche en el horno microondas. Mi sorpresa fue mayor cuando me respondió que ella estaba a cientos de kilómetros de mi apartamento. Así que le conté lo que había pasado la noche anterior. Dijo que no tenía ni idea de qué pasaba, pero que estuviera tranquila que llegaría antes de tiempo. No presté atención a aquel suceso, fui a trabajar el lunes siguiente a mi fin de semana de descanso. Durante una de las pausas de una larga cirugía de corazón abierto, una compañera contó un suceso paranormal similar. Por lo que yo me reí. Pero ella me dijo que no era bueno reírse de esas cosas, yo contesté que no creía en esas cosas. Ella me recriminó, de todas maneras, dijo, no somos solo cuerpo. Esa frase me pareció interesante, me estuvo dando vueltas en la cabeza durante el resto del turno, mientras hacía una intervención en las válvulas de un paciente mayor que tenía diagnóstico reservado. Así que, luego de 12 horas con un gran dolor de espalda, terminé la cirugía, me senté en la sala de descanso. El reloj marcaba las horas, eran cerca de las 12 de la noche. Y aunque no tenía ánimos y podía quedarme a dormir en el hospital, fui a mi casa para darle de comer a mis perros. Mientras recorría las calles vacías de la ciudad, escuché en la radio un relato similar al de mi compañera. Era demasiada coincidencia que 2 personas vivieran algo parecido, pero nada es imposible.
Mientras estaba dando de comer a los perros, escuché pasos en el cuarto de Marta, la llamé desde la cocina. Me contestó con su voz característica. Me sentí alegre, pues la soledad muchas veces resulta abrumadora, sobre todo en las noches, así que abrí una cerveza. Caminé por la sala en la oscuridad hasta el cuarto de mi compañera de apartamento. La luz estaba encendida, pero no había nadie. La llamé, busqué en el cuarto de baño, pero no estaba allí. Marqué a su teléfono y no respondió. Por lo que culpé a eso por el agotamiento, así que mejor me acosté a dormir. Tuve un sueño con el anciano al que había operado a lo largo de casi medio día. Mientras tomaba su corazón entre mis manos, me hablaba y me decía que me agradecía por lo que había hecho por él. Yo le dije que no tenía nada que agradecerme, pero él insistió en que yo tenía unas manos bendecidas. Me seguía dando las gracias. Dijo que me visitaría antes de irse en mi casa. Yo le dije que no se molestara por eso, pero el anciano insistió amablemente, tomándome de la mano mientras yo intentaba juntar sus ventrículos. Intenté liberarme de su mano, pero por más fuerza que hacía, era imposible. Pues tenía una fuerza sobrehumana, no era normal en un anciano. Pero finalmente, luchando mucho por zafarme de su mano, lo logré. En ese momento abrí los ojos y el televisor estaba encendido en medio de la oscuridad de mi cuarto. De pronto pude notar que había alguien de pie en la entrada de mi cuarto. Pensé que era mi compañera de apartamento, por lo que la llamé. Entonces tomé el celular para iluminar. Mi corazón por poco se detuvo. Era el rostro del anciano que había operado y que me tomó por la mano durante el sueño. Me levanté sobresaltada. Encendí todas las luces del apartamento, pero no había nada allí. No podía dormir, así que decidí permanecer despierta hasta la mañana siguiente. Dejé las luces encendidas, pero el cansancio era mayor, por lo que el sueño me venció. Al día siguiente desperté en el sofá de la sala, lo cual era imposible, porque nunca he sido sonámbula. Pues tengo un sueño muy pesado, no sabía qué pasaba. El teléfono sonó, y respondí. Era la enfermera jefe, le pregunté cómo estaba todo. Ella se quedó en silencio absoluto. Y volví a preguntar. Entonces me respondió que el paciente al que yo había operado la noche anterior había muerto. Mi sangre se heló por completo, no era posible. ¿Qué me había querido decir aquel anciano en el sueño? Ese mismo día, en la noche, llegó Marta. Le dije que no quería seguir viviendo allí. Me preguntó por qué. Así que le conté todo lo que había pasado mientras ella estaba fuera. Dijo que era normal que me sintiera así porque mi trabajo está lleno de estrés. Marta me recomendó que me fuera de vacaciones, de lo contrario, iba a estallar mi mente. Le dije que no intentara tildarme de loca. Ella se rió y me dijo: «Te hace falta tener novio», bromeó. Le conté el episodio de las noches anteriores. Ella me dijo que había sentido lo mismo, pero que los espíritus y fantasmas se fortalecen cuando se les tiene miedo. Yo dije que miedo no tenía, pero era incómodo que cambiaran los objetos de sitio y que incluso yo misma me acostara en mi cama y al día siguiente amaneciera en el sofá de la sala. Marta dijo que olvidara lo sucedido y me invitó a almorzar. Aunque pensé que quizá me lo estaba tomando muy a pecho, acepté la invitación. Fuimos a un restaurante para intentar tratar de despejar la mente. Durante el viaje de retorno a la ciudad, pregunté a Marta cómo había estado el viaje. Dijo que bien, pero muy difícil, pues la carretera estaba demasiado congestionada. «Se dan muchos accidentes de tráfico ahí», respondió. «Hablan que esa carretera tiene algo que no es de este mundo. Pero yo no me lo creo». «Tú eres más escéptica que yo», respondió. Y le conté el sueño que había tenido. Que había hecho una larga operación a un anciano durante la tarde anterior. Y al llegar a dormir a casa, ella me había respondido con su voz. «Es imposible», dijo.
Le dije que eso mismo pensé, pero que los hechos refutaban lo que yo sentía o creía sentir. Luego me había acostado a dormir, había dejado encendida la televisión. Entonces le conté lo de la operación y cómo me retenía de la mano el anciano. Ella se quedó en silencio, incómoda. Parecía que no quería decir algo o que estaba guardando algo para sí. Así que se lo describí, pero de repente frenó el automóvil en seco y encendió las luces de parqueo. Pues no lo podía creer, ese hombre parecía estar en el mismo sueño de ambas. Preguntó qué estaba pasando, si mi locura estaba contagiándola a ella. Que las dos necesitábamos de unas vacaciones o de una visita al psiquiatra. Al llegar al apartamento, decidimos dormir esa misma noche juntas. Nos quedamos en la cama viendo series y comiendo pizza, nos quedamos dormidas con el televisor encendido. Parecía que se repitiera la misma escena de la noche anterior, cuando había tenido ese sueño con aquel hombre muerto. Por lo que de nuevo volví a soñar con aquel hombre, el cual sonreía, mientras se acercaba a través de la oscuridad, como sacando su rostro desde el fondo de un pozo. Yo gritaba en el sueño e intentaba tomar a mi compañera de la mano, pero ambas corríamos por lo que parecía un laberinto con miles de caras que surgían de la oscuridad como iluminadas por una luz infernal. Corría y gritaba pidiendo ayuda, pero nadie parecía escucharme. Solo estaba detrás de mí, la imagen de aquel hombre anciano, siguiéndome a todas partes. Entonces desperté sudando y gritando. Marta me tomó de la mano. Preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido el mismo sueño, y ella me describió el mismo hombre anciano. Entonces en la oscuridad, escuchamos un rumor. Nos miramos a los ojos llenas de terror. El rostro surgiendo de la oscuridad se asomó al borde iluminado por el resplandor del televisor. Aún a la fecha sigo sin entender qué quería esa alma en pena, espero y pueda encontrar el camino y el descanso. Pero mi amiga y yo decidimos mejor cambiarnos de domicilio por nuestra paz mental. La historia de la novia de la carretera. La larga carretera que divide a dos ciudades en el Caribe cuenta una historia de terror. Nadie habla de ella, pero todos los que han cruzado por esa larga y serpenteante vía saben que es verdad. Incluso el pánico ha hecho que muchas vidas se pierdan por evitar cruzarse con ese espectro. Hay innumerables historias, por ejemplo, se cuenta que un camionero, en la década de los 70s, solía burlarse de esa historia diciendo que era mentira. Que, si se la cruzaba, le haría ver su suerte al fantasma. Así que una noche, mientras tomaba cervezas a la orilla del largo camino, en los tramos más largos es muy oscura, solo se ven las luces que iluminan la larga cinta de cemento, decidió tomar el volante de su camión de 12 ruedas y más de 10 toneladas de peso. No te tengo miedo, le gritaba a la nada. Entonces arrancó el camino, ante las advertencias de la dependiente de la tienda, que le decía que no era bueno retar a los espíritus, que esto se lo cobrarían muy caro. Por eso decidí hacer una investigación en el mismo lugar donde se dice que sucedió el accidente. El camionero, según cuentan los testigos, pues de vivo testimonio del hombre no existe ningún registro, iba a velocidad alta cuando de repente se cruzó ante su camino el espectro. Es una mujer vestida de blanco que lleva un ramo de rosas en su mano. Tiene la cara blanca, como si fuera de mármol, pero su rostro no tiene ningún tipo de expresión, pues es una calavera sin ojos ni expresión humana alguna. Esto hace que los conductores pierdan el control cuando la ven, algunas veces, el espectro, cuando se ha superado, o creen que ya la han dejado atrás, resulta que va con ellos como acompañante al ver por el espejo retrovisor. Por lo que esto hace que pierdan el control, yéndose a estrellarse contra otros automóviles que vienen en sentido contrario o yendo a dar contra los árboles que flanquean la vía, falleciendo muchos en el acto. Las cruces que se ven a la orilla de la carretera son testigos silenciosos de lo que las leyendas populares cuentan. Al llegar a la altura del lugar,
donde dicen que se aparece la novia, el camionero grita por la ventana que no le tiene miedo a nada. Entonces, hace un giro brusco con su gran camión, haciendo que pierda el control y caiga con su gran peso, atravesándose en la carretera y obstaculizando el paso para todos. Al llevarlo al hospital, el hombre alcanza a decir que vio como una mujer vestida de novia se atravesaba en la carretera, la evadió para no atropellarla y en ese momento se volcó su carga. Luego del incidente, el hombre dejó de trabajar como camionero y nunca más volvió a beber un solo trago. La historia tiene muchos años. Según se dice, la mujer era una novia que estaba viajando en su luna de miel con su esposo. Sin embargo, un conductor que estaba ebrio, al parecer, produjo el choque fatal que hizo que ella perdiera la vida, aunque su esposo sobrevivió y quedó viudo. Así que su venganza consistiría en hacer que todos los conductores que conducen ebrios se encuentren con ella, aunque esto ha producido también una gran cantidad de muertes en esta vía, que está en el Caribe colombiano, más exactamente en el departamento del Atlántico. Es una historia muy popular que ha alimentado el morbo y los miedos de la gente que es muy creyente. Sobre todo, durante las noches de Viernes Santo, esa carretera está más desolada que nunca, pues nadie quiere pasar por ese sitio donde se dice que se aparece la mujer, la novia. También se cuenta que conductores que les gusta retar a la muerte, subiendo la velocidad de sus automóviles, se han accidentado al encontrarse con este espectro. Algunas veces se han hecho competencias, aprovechando que esta carretera es desolada. Los amantes de la velocidad suelen llegar incluso hasta los 200 kilómetros por hora a altas horas de la madrugada. Los reportes de la policía afirman que han muerto en circunstancias extrañas conductores de automóviles de todo tipo, al parecer por pérdida de control. Es como si de pronto alguien intentara girar para no atropellar a una persona, dice uno de los agentes de policía que ha hecho levantamiento de los accidentes con sus correspondientes víctimas. Se puede ver en el trazado de las llantas sobre el asfalto, el giro que hacen es similar al que ejecutan los pilotos a alta velocidad sobre una pista de carreras. Algunos se han volcado, sobreviviendo al accidente, otros cambian de carril, estrellándose contra los automóviles que vienen en sentido contrario, teniendo en cuenta que en esta carretera circulan muchos camiones y tractomulas. Un choque contra uno de esos vehículos es prácticamente mortal a una alta velocidad. El tercer tipo de víctima de choque son los conductores que se chocan contra los árboles que están a la orilla de la carretera. En cualquier caso, es una de las carreteras más peligrosas de todo el país. Por eso, siempre hay una unidad de policía que se encarga de regular el tráfico en este lugar. La imaginación popular ha llevado a afirmar que esta leyenda es simplemente obra de la narrativa del folclore de la región, pero que nada de lo que afirman los conductores, ebrios muchas veces, que transitan por la vía, tiene ningún tipo de fundamento como historia. Una maldición que lanzó la mujer en sus últimos momentos de vida sería la responsable de que su espíritu no tenga descanso y tenga que volver al lugar donde se arrancó su vida del lado de la de su amado. Su espíritu ronda por este sitio, que es donde sucedió el brutal accidente, dice una vidente. El sitio que llaman la curva del diablo, que fue donde pasó, donde el automóvil se chocó contra otro. Lo que busca es venganza, pues si no puede descansar en ese otro plano inmaterial, a donde fue arrojada después de ser lanzada o arrancada de esa vida de felicidad que tendría al lado de su esposo, quien quedó viudo y no tuvo otra salida que rehacer su vida con otra mujer. La carretera parece desolada, pero a medida que se avanza, los automóviles van y vienen a gran velocidad, como si ninguno quisiera detenerse a ver qué pasa, si la aparición de la que hablan tanto es cierta o es pura imaginación de la gente. Entonces me detengo a medio camino y enciendo un cigarrillo. No suelo creer en fantasmas, pero tenía que hacer este viaje para poder comprobarlo en mis propias carnes. Hay relatos que dicen que muchas personas escépticas han intentado hacer lo mismo que yo. A altas horas de la noche han tomado la carretera donde la novia tuvo su accidente.
Y aunque no ven nada, al ver por el espejo retrovisor, se han topado con la imagen de la calavera vestida de blanco con su ramo de rosas, agarrado con sus manos huesudas, como si la misma muerte intentara hablarnos desde el más allá de la cripta. Solo quiero saber si es verdad o no. Sigo con el camino en automóvil por la carretera. Solo la luna está en el cielo nocturno. De vez en cuando, los automóviles que vienen en sentido contrario alumbran el interior del mío. Veo mi reflejo en medio de la oscuridad en el espejo retrovisor, que miro constantemente, como indicador de mi cordura y de la existencia de la leyenda de la novia fantasmal que intenta hacer justicia desde hace varias décadas, cuando murió en medio de un choque y su cuerpo ensangrentado fue sacado de las latas retorcidas de un automóvil. Al parecer un Chevrolet, donde falleció. Pero su esposo la lloró durante varios meses, hasta que se resignó a conseguir a otra mujer antes de hacerse viejo, con el recuerdo de su futura y amada esposa arrancada de sus brazos por culpa de otro conductor irresponsable, que se la dio a la muerte. Esperando ver una silueta humana en el horizonte de la carretera, me detengo a ver si lo que mis ojos parecen ver es real o no, pero, al parecer, es un anuncio que se aprovecha de la fama del espectro para impulsar algún negocio que abre antes de que caigan las sombras de la noche. Entonces decido volver a tomar el volante y arranco, mientras voy registrando con la cámara lo que sucede a bordo. Subo la velocidad un poco, de 60, paso a 100 kilómetros por hora. Pero no veo absolutamente nada, solo las luces de los otros vehículos, que, por momentos, consiguen enceguecerme y resultan más peligrosas que el mismo espectro, que ha jugado con los miedos de la gente durante años y años, sin que exista una prueba más veraz que el testimonio de las personas que dicen que la vieron. Pero nada más que eso hay sobre la tierra. Si existes, si eres real, quiero verte, digo en voz alta mientras conduzco. Pero lo único que escucho es el motor del automóvil a toda máquina, mientras avanzo solo en mi automóvil. Si consigo demostrar que es verdad, que existe este espectro, pienso, puede que mi vida dé un vuelco total como escritor. Al llegar al punto donde dicen las malas lenguas que se aparece el fantasma de la novia, miro por el espejo, porque me parece haber visto algo. Pero no era nada, así que continúo, pero de pronto, con el rabillo del ojo, aparece una imagen de algo blanco que flota en el aire como una nube, cruza la carretera. Por lo que acelero, y al mirar por el espejo retrovisor, veo la imagen de un rostro blanco, como si fuera una calavera, pero con lo que parecen ser ojos que miran desde la muerte. Sin dar crédito a lo que veo, giro mi cabeza para ver si el reflejo es solo eso, pero todo se pone en negro. Solo escucho el ruido de las latas retorcerse aún por el impacto. Me duele todo el cuerpo, es un dolor insoportable. Despierto en el hospital. El médico me dice que he tenido suerte, las costillas del costado derecho rotas, mi brazo derecho y una contusión craneal, que no es nada grave. Por lo que pregunto por mi cámara. Me dice que no encontraron nada, que, por fortuna, un conductor vio el accidente y llamó a la ambulancia. De lo contrario, no estaría vivo. Me siento frustrado porque no recuerdo cómo es que llegué al hospital y lo más extraño es que mi cámara ya nunca la encontré. Pero de lo que sí estoy seguro es de que ese espectro existe y no recomiendo que lo reten, ya que pueden perder la vida, así como casi la pierdo yo. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.